las caras chiquiticas, pero bueno, gracias por estar y escuchar un ratico. La intención de hoy es hablar un poco de protocolos de ortodoncia a través del Combin, que es algo que, si bien entiendo, aún no todo el mundo migra. ¿Aló? ¿Qué pasó, Pati? Estamos bien, estamos bien. Hello. Not too much. Bueno, ¿en algo HDMI? No, ¿verdad? Creo que queda a menudo. No, no aparece. ¿En la presentación o no? No se perdió. Y se marchó. Ajá, aquí estamos. Ajá, aquí estamos. Gracias, perdón. ¿Todos ustedes son primer año? Dicen un montón. No, Sigo. ¿qué cosa? No les escucho como mucho la voz. Si uno puede hablar y decirme si sigo, si me están viendo, no me... Sí, alguien. Ok, ya. Bueno, les contaba que mi intención acá es compartir un poco la manera en la que se trabaja ahora para diagnóstico de ortodoncia a través del Combin como una ayuda diagnóstica desde mi vista como radióloga. Yo siempre dejo claro que la radiología es un método diagnóstico que usamos para que ustedes establezcan luego sus planes de tratamiento y sus decisiones terapéuticas. Todo lo que se muestra aquí, por supuesto, es en base a eso, en ayudar a que ustedes tengan un mejor diagnóstico para tener unos tratamientos más eh, acertados y una toma de decisiones, por supuesto, con una ventana más grande de lo que está ocurriendo en ese paciente en temas de ortodoncia hablando. Yo sé que mundialmente quizás no todo el mundo ha migrado a través de un diagnóstico 3D para casos de ortodoncia. También entiendo que quizás no todos los casos lo refieren desde ese punto. No todos los pacientes que vayan a recibir un tratamiento de ortodoncia pudiesen ser evaluados a través de imágenes 3D, pueden ser seguir desde las 2D, pero bueno, es algo en lo que yo trabajé como finalización de mi posgrado, es un protocolo que yo creo, es un protocolo que tienen muchos otros a nivel mundial, como yo creo que el más famoso impulsador de esto fue el doctor Erti Silva. Muchas partes de mis mediciones que yo hago están basadas en artículos y en el libro del doctor Tatís, que es Combin y evaluaciones craniométricas a través de Combin. ¿A fin de qué? Pues de evaluar simetrías y por supuesto, tratamientos más complejos. Em, Partimos por... Ay, ¿por qué no me deja pasar? Espera, aquí, es que aquí es abajo. Más o menos vamos a ir conduciéndonos por todos estos temas, un análisis dental y de oclusión, por supuesto, todo a través de las imágenes radiográficas, análisis transversal, análisis de la vía aérea, análisis del ATM, que entiendo que ya vieron bastante con la doctora Dalsa, a un pequeño análisis de simetría enfocado en la parte de simetría maxilar, simetría mandibular y mentón y cómo se presenta al final un pequeño resumen del informe radiográfico de todo lo que uno encuentra. A medida que yo voy hablando de estos temas, hay imágenes marcadas, que es como se presenta el reporte cuando ustedes lo solicitan a un centro radiológico o algún radiólogo que lo maneje de esa manera. Y imágenes de soporte, por supuesto, de la bibliografía de la cual parten estas medidas para que ustedes tengan conocimiento. Por supuesto, toda la parte que es bibliográfica y teórica no se manda cuando ustedes piden, ustedes como referidores, eh, quisiesen solicitar a algún grupo radiológico evaluaciones de simetrías o evaluaciones de casos complicados de ortodoncia. Empezando con el análisis dental y de oclusión, siempre se presenta primero una reconstrucción panorámica. Esto no es una panorámica, es una reconstrucción a través de una tomografía de Combin. En este caso es una tomografía bimaxilar, una tomografía de campo grande. Y luego
se presenta un análisis de corticales y de biotipo periodontal. Acá yo les pongo, déjame ver que no los estoy viendo, pero ya, ahí voy. Basado en la clasificación de biotipo periodontal de Seiber y Linder, es esta la que establece encía, hueso y qué tipo de fenotipo tiene el paciente según las mediciones. Cuando nosotros adquirimos una toma correcta de un combing para medir biotipo periodontal, se pueden hacer esas mediciones. Importante a destacar acá que siempre la adquisición del volumen debe haber una separación del tejido blando subyacente, que son los labios y los carrillos. Para lograr eso se puede hacer a través de torunditas de algodón o los retractores labiales que usualmente usamos en consulta para algún tipo de procedimiento. En este estudio, lo traigo para que vean más o menos, porque este estudio hace unas mediciones importantes. Ellos pusieron un marcador radiográfico que separaba el labio con la parte dental. Lo importante es, indistintamente cómo se haga, se tiene que separar para poder tener medidas reales, si no el combing pues crea una imagen completa de tejido blando que une la encía con la parte labial, porque por supuesto el combing no tiene diferencias de escalas en tejido blando, todos los tejidos blandos se ven igual, por eso es importante separar. ¿A qué me refiero con el biotipo y la evaluación del biotipo y la evaluación de corticales? A esto. Nosotros podemos, en el eje largo de cada diente, evaluar diente a diente cuál es la disponibilidad de las corticales óseas, vestibulares o palatinas y cuál es ¿Aló? ¿Me escucho? Un momentico. Yo creo que si yo le doy aquí, no, abro más la ventana para que ustedes me vean más atrás, ¿o no? O sea, para que salga completa y quitar los visores. Ah, puede ser. En view. Sí, puedes poner el visor chiquito. Puedes poner el visor o minimizarme, no tienen que verme, solo tienen que escucharme para que no les interrumpa. Que a mí me pasa lo mismo, yo lo he estado como moviendo. En full screen. Ahí está. Y el ahora, ¿sí? Sí. Ajá. Perdón, ya puedes continuar, gracias. No, no, tranquila. ¿En qué parte me perdí? Yo creo que empezando esta, ¿cierto? Sí. Ya. Bueno, hacemos mediciones en el eje largo del diente. Importante, en este protocolo, obviamente, se trabaja a partir de 2 tomas tomográficas. La toma grande, de campo grande, donde vamos a evaluar todas las asimetrías, y una toma de campo medio para poder hacer un análisis de corticales, y ese sería el requerimiento de ustedes como ortodoncistas. En algún punto, yo hice un par de cursos relacionados a esto, dados por una ortodoncista chilena, y ella decía que en su experiencia clínica era importante valorar las corticales vestibulares para ciertos casos de retratamiento o ciertos casos que en verdad eran tratamientos complejos. Hay par de protocolos que lo evalúan de esta manera, es bastante trabajo, no es un trabajo que haga el ortodoncista, es un trabajo que va de la mano con el radiólogo asociado a trabajar con el ortodoncista, donde se van midiendo diferentes puntos. Se empieza obviamente por medir el largo del diente. Aquí los tienen, diente 1.3, 1.2, 1.1, 2.1, y a su vez tienen la imagen con las mediciones. El límite melocementario con el ápice, el límite melocementario con la cresta ósea, está acá, el grosor gingival, y a su vez, cuánto es el grosor de esa cortical en temas de, a nivel, obviamente, de la cresta, a nivel medio, a nivel apical. La relevancia clínica desde mi ojo radiográfico para estas valoraciones es cuando ustedes van a hacer tratamientos complejos de tracciones, quizás de dientes, van a hacer retrusiones o van a hacer proinclinaciones o retroinclinaciones, dependiendo de su plan de tratamiento que quieran evaluar, y así saber hasta dónde o qué tanto pueden ustedes mover, obviamente, el diente, tratando de evitar situaciones complicadas de, obviamente, recesiones o fenestraciones en un futuro a niveles de ápices por movimientos inclinatorios. De igual manera se hace también para los dientes inferiores. Se mide, por supuesto, dependiendo de la medida, entra en un biotipo fino, en un biotipo grueso, en un biotipo periodontal de riesgo o no. Ahí ya es la valoración clínica de ustedes. Nosotros nos limitamos a hacer las medidas y ustedes en decidir su terapéutica de riesgo con esas medidas aportadas.
También se puede hacer a través de los mismos volúmenes a la parte posterior para ver la inclinación del grupo posterior, bien sea premolar o molar, y obviamente cierta relación con su cúspide fosa en el tema oclusal. Aquí no medimos tan específicamente, al menos que el doctor lo requiera. Se considera que es fino, menores o iguales a 1 milímetro, o se considera ya grueso, mayores a 1 milímetro, perdón. Más o menos aquí está la valoración. Una pregunta, en la lámina anterior, Ujú. las mediciones las hace por vestibular y también veo que hay una medida por lingual. No, pueden hacerse por lingual, ojo, si así tú lo quisieras. Aquí lo que debes estar viendo es la linita que se traspasa al otro, pero todas están hechas en vestibular. En Ok, este caso puntual, todas están hechas en vestibular. ok, Cuando se va al lingual es porque no puedo sobreponer todos los números en el mismo eje. No sé qué tan grande o tan chiquito lo ve porque se mezclan. ok, Si chévere. viendo la linita se ve más o menos, esta es el límite amelocementario con la cresta ósea, la pequeñita acá, donde no sé si ven mi cursor. Sí, ¿Ya? Pero la medida luego del largo se va hacia adentro. Entonces, por eso siempre está el cuadro, ¿ya? Ustedes van siguiendo el diente, van siguiendo el cuadro y van ubicándose donde está la medida representada. El grupo posterior, como lo decía, posterior inferior, donde también se ven las inclinaciones y por supuesto, si hay un diente que no estaba presente, pues se saca de la tabla. Luego pasamos a partir del volumen tomográfico en máxima intercuspidación, se pueden hacer cortes específicos de cada lado donde yo puedo, a manera de modelo digital, evaluar Obreye, overbite y oclusión. ¿Ya? Es una representación de cómo el paciente está en máxima intercuspidación y se puede medir, porque los combin recuerden que nos dan también medidas, instrumentos o herramientas para poder medir. Se presenta el lado derecho, se presenta el lado izquierdo. Y el overlay y el overbite a ambos lados, obviamente, en un incisivo y en el otro. También que presentamos la oclusión en relación cúspide-fosa. A mí me parece esto importante porque ustedes lo ven, por supuesto, en los modelos, pero si bien no van a hacer un escáner intraoral, no van a tener un modelo, hablando ya en sus niveles de ejercicio fuera del posgrado, porque simplifican su práctica, a través de un combin ustedes pueden evaluar igual esa relación. Con cortes específicos, perdón que le di donde no era. Con cortes específicos a nivel de segundos molares, a nivel de primeros molares, en este caso hasta segundos premolares, porque el paciente tenía ausencia de primeros premolares, porque fue tratado previamente con ortodoncia. Esto fue un caso que consultó para retratamiento. Y se estaba hablando, obviamente, cuál era la posible causa por lo cual él consultaba para un retratamiento de ortodoncia. ¿Cuál es el goal aquí? Porque evaluamos, y esto lo manejan ustedes como ortodoncista más que yo como radiólogo, obviamente, qué importancia tiene la relación fosa-cúspide. Si sirve, si hay una oclusión que está funcionando o no, si están centrados los dientes en el alvéolo, eso se ve, o si están más hacia vestibular, inclinados hacia vestibular, quizás las raíces, quizás la corona, donde está la función para, obviamente, en su plan de tratamiento valorar cuáles son los movimientos que ustedes van a hacer a manera de buscar estabilidad y alcanzar, obviamente, la oclusión funcional deseada. Esto está en un artículo que habla de las dimensiones transversales, cuál es el diagnóstico y cuál es su relevancia, y esto se puede mirar a través de un combing, por supuesto, haciendo los movimientos específicos del volumen y con referencia de planos anatómicos para poder obtenerlos, que básicamente se trabaja igual que ustedes trabajan cefalometría, un plano palatino, un plano mandíbula. Cefalometría 2D hablando. Luego, también en una reconstrucción del volumen, esta reconstrucción como ósea es simplemente una herramienta, se puede hacer en blanco, se puede hacer en color radiográfico blanco y negro común, pero esta es un poco, obviamente, más estéticas a tema de que ustedes también puedan consultar y hablar con el paciente el diagnóstico. También tiene su contraparte de que al momento de ustedes hacer su consulta para conversar el plan de tratamiento que están decidiendo con el paciente, tengan imágenes con qué explicar. Se trabajan las líneas medias dentales, en este caso la superior y la inferior, cuánto es lo desviado y hacia dónde, basándonos por supuesto en la línea completa media sagital que presenta el paciente, guiándonos obviamente por todo el tabique y bajando la vertical completa. Luego pasamos a el análisis transversal.
En el análisis transversal nos manejamos con dos. No sé si algunos ya los han visto, no los han visto, lo manejan o no. El primero es el análisis de Penn, que es el análisis de Pensilvania. Salió, me parece que fue a partir del artículo es 2010, si mal no recuerdo, en donde, pues, con ubicaciones igualmente de plano de referencia, porque el volumen que uno recibe, generalmente uno tiene que modificar los planos anatómicos para sacar estas medidas y que sean medidas reales. Nos vamos primero a la distancia maxilar, que va a nivel de primeros molares en su parte más externa, y luego a la distancia mandibular, que es igual a nivel de furcas de primeros molares con ubicación del plano mandibular paralelo, e igual arriba con la ubicación del plano palatino paralelo. Se sacan los valores y se obtiene una diferencia, donde la norma o no la evalúan y la sentan ustedes en términos de su diagnóstico y su manejo clínico que vayan a tener. El análisis de Penn se saca a nivel de primeros molares, acá, y en la representación del corte coronal siempre se genera una evaluación de cómo está la inclinación de ese molar, que son las líneas rojas, con relación al plano oclusal, que se encuentra a nivel de primeros molares. Ya lo habíamos visto en los otros que también se puede hacer a nivel de segundos y premolares, todo el grupo posterior. ¿De dónde viene esa medida? Esa medida viene del análisis transversal de Pensilvania, que el análisis dicta que se puede medir en los dos planos. Se puede medir en el plano axial y se puede medir en el plano coronal. En ambos la medida debe ser obviamente la misma si el modelo está bien manejado y bien centrado a lo que se quiere obtener, es decir, con los planos anatómicos de referencia. Aquí está la medida representativa del artículo. Estas son imágenes tomadas del artículo que muestra cómo medir el plano en los dos ejes a nivel de maxilar y a nivel de mandíbula. Este es el artículo. Si no lo tienen y lo quieren, yo se lo puedo pasar a Patty y luego compartirlo. Hay bastante información de cuáles son las medidas transversales que se pueden tomar a través de Combi. Siguiendo con el análisis transversal, se analiza a través de Combi el análisis de sutura maxilar. Esto es un estudio puntual que no necesariamente se tiene que solicitar todo el protocolo de ortodoncia, sino que ustedes pueden solicitar puntualmente un análisis de sutura maxilar para un paciente en específico. Es una sola valoración tomográfica que también se puede hacer. Evidentemente hay que hacer un registro al menos maxilar para poder evaluarla, ¿ya? Una toma de campo medio ubicado solo en el maxilar para poder evaluarlo. Esto nace, lo voy a retomar acá abajo, del artículo de Angelieri, en donde se establecen diferentes estadios o etapas para la osificación de la sutura media maxilar a través de Combi. Varios artículos, obviamente, la variabilidad de las etapas de maduración de la sutura media palatina está relacionada directamente con la edad cronológica, es lo que la mayoría de los autores refieren. George dice que a los 17 años, Melsen en mujeres alrededor de los 16 años y en hombres alrededor de los 19, Pearson y Tyler entre los 15 y los 19 años, llegando posiblemente hasta los 32. Porque es importante la valoración. El único método radiográfico o de imagen que realmente nos permite ver la sutura en sí es una tomografía. Esto no se ve en una cefálica lateral, esto no se ve en una cefálica posterior anterior. Esto se evalúa a través de un CBCT. El método es más o menos este, desarrollado por Angelieri y colaboradores. Es una evaluación individual de la maduración de la sutura, donde tiene básicamente 5 etapas. Desde la A hasta la E, ya las vamos a ver. Aquí hay unas imágenes representativas de cada etapa y de lo que se ve. Creo que tengo la siguiente lámina. ¿Me explico lo que es? Sí. Entonces, en la A es obviamente la más ideal. La línea de la sutura tiene una alta densidad radiográfica, sino con poca interdigitación, es decir, aún todavía no está cerrada. En la B hay una línea festionada igual, de alta densidad, y se pueden apreciar pequeñas áreas con dos líneas paralelas, festoneadas de alta densidad separadas por pequeños espacios de baja densidad. Esto, si ustedes la van a hacer, si ustedes van a hacer una evaluación de las suturas solos a través de un Combi, se van guiando, por supuesto, con cuál es la más semejante de las que tú tienes. Esta es la A, una sola línea, esta es la B, van dos. Luego está la 3, dos líneas paralelas festoneadas de alta densidad, es decir, súper hiperdensa, separadas por pequeñas áreas de baja densidad
entre el maxilar, que es la parte de la sutura acá entre maxilar y hueso palatino y hueso palatino. Luego, dos suturas festoneadas únicamente eh, en la parte maxilar que no se visualiza en el hueso palatino y luego no se visualiza ninguna de las dos, ni en el hueso palatino ni en el hueso maxilar. Esto tiene su correlación clínica, no la volví a pasar, dame un segundo para irme atrás, en donde está aquí. Cuando estamos en etapa A y B, no hay una fusión todavía. Así yo lo presento, ojo, para que esté como decimos en Venezuela, como la chuleta, acá. Ajá, si yo te puse que está en un estadio B, ¿qué quiere decir que está en un estadio D? Que la osificación está ya a nivel palatino. Todavía el maxilar está en proceso. Si está en estadio C, la osificación está inicial. Si está en estadio A o B, están no fusionadas. O obviamente si está en un estadio E, ya está completamente fusionada. Todo esto pues para su valoración de sus decisiones terapéuticas y clínicas en cuanto a lo que quieran hacer con el paciente. Si son pacientes que pretenden expandir con métodos de expansión directa o aparatología o van a recurrir a una parte quirúrgica. Esta es la valoración previa que se hace a través de Combi. Esto ya lo hablamos, que pensé que lo había repetido. Luego, en el mismo análisis, que esto también es un análisis que se puede pedir por separado, es la evaluación o análisis de la vía aérea. La vía aérea es un mundo, es enorme, no es solo marcar las referencias anatómicas para que nos digan cuál es el volumen máximo que tiene la vía aérea, cuál es el volumen mínimo que tiene la vía aérea y dónde está. La evaluación de la vía aérea realmente es una de las cosas más complejas porque se evalúa todo el tercio medio facial, no únicamente el espacio disponible para el flujo del aire, sino cuáles son las consideraciones anatómicas de por cuál esa vía aérea está reducida, está alterada o qué está pasando con todo el sistema. Yo les puse más o menos un recuento, algunas son mis chuletas de cuando estudié, por decirlo de alguna manera, de qué es lo que nosotros buscamos en el trayecto de la vía aérea. La vía aérea es completa, desde que respiramos, desde donde está la válvula de la nariz, hasta obviamente la epiglotis. El límite de la nasofaringe es las coanas, luego está la orofaringe y luego está la laringofaringe. Básicamente nosotros evaluamos las dos primeras, que es lo que tiene relación directa con el desarrollo maxilar y mandibular, guiándonos obviamente por referencias anatómicas. ¿Dónde está la mayor importancia de los pacientes en crecimiento cuando evaluamos vía aérea? De evaluar obviamente el anillo de Waldeyer o todas las tonsilas, bien sean las adenoides, las tubáricas que realmente no dan imagen radiográfica, si las dan es porque hay algún tipo de patología importante, tipo tumoral o quística, es poco común, es poco probable, las amígdalas palatinas o las tonsilas palatinas y las amígdalas y las tonsilas linguales o amígdalas linguales, ¿ya? Estas se pueden ver a su vez en una radiografía cefálica lateral, sabiendo discernir un poco con el ojo la evaluación. En cuanto a las adenoides o las tonsilas faringias, son estas, siempre da como esa imagen, yo le digo como una almohadita, justo como en la base de cráneo donde empieza C1 y donde está la fosa palatina, ptericopalatina, acá. Puede estar más aumentada o menos aumentada, eso por supuesto depende de la hipertrofia que tiene. Están las tonsilas palatinas más abajo y luego, relacionadas con la epiglotis, están las tonsilas linguales. Las amígdalas o tonsilas palatinas y las adenoides, por supuesto, son las causantes de las mayores interferencias en vía aérea en pacientes en crecimiento. Esto va con una correlación clínica importante si son pacientes respiradores bucales, si tienen alergias, si tienen cualquier situación de la que pase por la cual quieran evaluar. Cuando uno valora la vía aérea, más allá de evaluar la disponibilidad de espacio disponible, lo que evalúa son variaciones anatómicas y qué es lo que está pasando puntualmente con la anatomía de ese paciente. Como primera mano, nosotros como radiólogos, odontólogos, ortodoncistas, personas que se trabajan todo el tema del sueño, de sleep disorder breather, de todo ese componente, es mucho más fácil que tú hagas tu evaluación inicial a través de un combing a que vayas a una tomografía médica o refieras inmediatamente a un otorrino a tratar los temas adicionales que tenga el paciente. Por supuesto que esto es un trabajo multidisciplinario. Cuando uno encuentra unas adenoides hipertróficas, cuando uno encuentra un tabique nasal desviado, un drenaje no ideal, uno encuentra engrosamiento buposo, quistes
de retención mucosa o alguna alteración en todo el tercio medio de la cara, esto se trabaja en conjunto con el grupo médico de otorrino, pero ya tú mandas tu referido con una valoración completa. Así es como se maneja, así es como lo aprendí yo en el posgrado, así es como lo manejo con mi jefe actual acá, que hace vía aérea, y es una valoración de todo el componente alrededor, desde todo el sistema del anillo de Boldeyer, todo el tercio medio facial, llámese cornetes, concha, tabique nasal, todos los drenajes del seno frontal, los senos maxilares, em, obviamente todo el trayecto, no solo en la parte antero-posterior, sino también sagital, y a su vez se relaciona con qué está pasando a nivel maxilar y qué está pasando a nivel mandibular. ¿El maxilar está creciendo o no está creciendo? Está una bóveda palatina muy triangular y profunda, está un maxilar sin un desarrollo transversal adecuado, todo eso se valora a través de la toma, y todo eso tiene relación cuando uno hace una evaluación tomográfica para vía aérea. ¿Ya? En lo siguiente está como aquí, ¿qué es lo que se presenta? Porque obviamente ustedes, si hay una condición o una variación anatómica importante, uno saca cortes específicos, si es que el cornete está hipertrófico, si es que todo el sistema de drenaje está colapsado y hay sinusitis, hay quistes de retención mucoso, todo eso se hacen imágenes y se montan. No las traje a cotación porque vía aérea es una clase completa de todas las consideraciones que se pueden tener. Y se presenta, obviamente, el dibujito bonito que todo el mundo ve en las presentaciones, que es dónde está la interferencia. ¿Dónde está la interferencia o el área de menor flujo, que en este caso era aquí y era por las tonsilas palatinas hipertróficas? ¿Ya? Las tonsilas palatinas, si nos vamos atrás, están acá. ¿Ya? Era el área de menor flujo de aire porque niño pequeño en crecimiento, tonsilas hipertróficas, la decisión de removerlas quirúrgicamente o no, ya un trabajo multidisciplinario. El ortodoncista a cargo, el odontólogo, el que le está evaluando la respiración con el otorrino y sus decisiones más allá posibles. Luego de eso también, obviamente, se puede hacer un análisis de articulación temporomandibular. Esto ya lo vieron un poco con la doctora Dalsa. Siempre se saca un corte medio en sentido anteroposterior y en sentido lateral y se evalúa. ¿Qué se evalúa? Se evalúa la fosa articular, cómo está su morfología, cómo están sus corticales, cómo está su hueso esponjoso alrededor, el tubérculo articular en su morfología igual y los trabeculados internos, el cóndilo mandibular, cómo están todas sus corticales en todas las vertientes, vertiente anterior, vertiente posterior y su ubicación espacial, los espacios articulares en máxima intercuspidación, porque idealmente esto no es un estudio completo para ATM. El estudio completo de ATM tiene, por supuesto, dos tomas tomográficas, una en máxima intercuspidación y una en máxima apertura, donde se evalúan el comportamiento diferente y pues dependiendo de lo que se encuentre, se solicita adicional una resonancia magnética. Ah, y la posición condilar en máxima intercuspidación. Todo esto maneras de dejar asentado cuál es el punto inicial diagnóstico que ustedes están teniendo en ese paciente para, como repetidas veces ya lo he hecho, establecer su plan de tratamiento a hacer. Obviamente lo hacemos a la TM derecha, a la TM izquierda. También se hacen análisis según el ángulo condilar axial. Esto tiene un soporte bibliográfico importante. Si no tienen el artículo, yo lo tengo porque depende de ese ángulo. Hay variaciones, hay mayor predilección por ciertas patologías de la articulación temporomandibular, ¿ya? Desplazamientos, molestias, dolores, todo es un campo grande. No estoy al 100%, no terminé de escuchar los audios que me pasó Patti. No sé si la doctora Dalsa habló de esto. Ella habla un montón de esto en sus presentaciones de ATM. Si no, yo igual tengo los artículos, yo hice el curso directo con ella y tengo los artículos. Se hace también, obviamente, la evaluación con relación a la fosa, la altura de las fosas mandibulares, derecha e izquierda. Luego vamos al análisis de simetría. ¿Vamos bien hasta ahora? Como no hablan, no sé en qué punto estamos. ¿Bien? Sí, estamos bien. Ya, súper, está bien. Lo que pasa es que yo cierro la cámara porque también se me mezcla como en la imagen que quiero como mostrarle y dejo de verlos un ratito. Entonces, el análisis de simetría como tal. El análisis de simetría, como les comenté al principio, hay varios autores, varios doctores que han planteado sus propuestas. Para mí los dos más grandes es Herty Silva
que de hecho él tiene Easy 3D, su centro radiológico, donde tú puedes de manera virtual mandar el volumen y él te devuelve. Poco caro, pero chiste. Y el análisis de Tatis, que si bien no hay un modelo, él tiene en su libro, son sus mediciones volumétricas que él tomó, las asentó en un libro. Este libro me parece que es 2015, no estoy segura del año, 2015, 2016. Y a partir de ahí muchos han empezado a hacer protocolos de medición. Yo obviamente lo saqué de ahí, es un compendio de varios, ya les paso los artículos. Empiezo siempre con una reconstrucción 3D. Idealmente la adquisición del volumen no debe ser de un equipo que no permita un campo grande. Si ustedes ven aquí la diferencia como de este corte, es porque este es un volumen adquirido de 2 tomas y vulgarmente uno dice se cose, se superponen y se unen. El equipo hace 2 barridos y uno una toma grande porque no es un equipo que tenga un campo grande. Lo ideal es que se trabaje a través de un campo grande, pero este es el que tengo completamente armado y lo mantuve así. Sin embargo, no está mal, está bien cosido, digámoslo de esa manera. Se presenta obviamente el lado derecho, el lado izquierdo y frontal, como una imagen principal sin ningún valor diagnóstico. Aquí no estamos haciendo mediciones, aquí simplemente es ver con qué nos estamos enfrentando. ¿Por qué? Porque si el paciente ya tiene una asimetría bien marcada, se va a ver acá en la pequeña reconstrucción que uno hace de entrada, que sirve a métodos de conversar con el paciente y explicarle. Luego nos vamos con la evaluación. En el resumen que yo tengo de evaluación de simetrías es simetrías del plano superior, donde hacemos un plano superior que va por la sutura del arco de la parte del hueso cigomático y el hueso frontal. Acá es una paralela completamente al piso, con el volumen bien centrado y se hacen 3 medidas. Cóndilo con plano superior, lado derecho, lado izquierdo y la diferencia entre ambos. Yugal, que es la parte más externa del hueso maxilar, con el plano superior también, para ver si estamos en una posición canteada o no del maxilar. Y a su vez, obviamente, de la simetría del ángulo goníaco con el plano superior para ver un poco, evaluando cómo están esas ramas y cómo está la mandíbula. ¿Y cuál es la diferencia? Aquí la mandíbula estaba bien, había una pequeña diferencia con maxilar, si ven la diferencia entre uno y otro, ¿no? Luego nos vamos a un análisis de tejido blando de superposición. Esto algunos equipos tomográficos lo hacen, unos mejor que otros, unos más marcados, uno con piel, otro con solo marcando el tejido blando bien sutil, como es esta presentación que está acá, es la pequeña lineita como gris azulada, donde se mide un poco lo que es la línea estética de Rickets con relación a los labios y cuáles son los valores obtenidos. Y una vertical subnasal de Spraldi. Yo no sé si esta la conocen o no la conocen. Esta vertical depende de la filosofía que tenga cada ortodoncista, se maneja o no la maneja, pero está sumada en la valoración de simetrías que yo planteo. Está igual el labio superior, cuál es más o menos la norma, cuál es el labio inferior y cuál es el mentón, y los valores obtenidos puntualmente en este paciente. Esto se mide obviamente con las herramientas del visualizador de tomografía. Luego está el análisis anteroposterior de Andrews con la vertical de Andrews y cómo están los incisivos y el incisivo superior y pogóneo, ¿ya? Aquí están los valores. Esto tiene obviamente, va con relación quizás de lo que se hace también a través de cefalometría 2D. Luego nos vamos directo a la simetría maxilar. Vamos a evaluar ese maxilar. Y hay puntos, obviamente, craniométricos. Tenemos nación, que es justo el medio, en la línea media. Tenemos espila nasal anterior. Se ve esto, la representación aquí es a través de la parte ósea, como la visualización para ver la reconstrucción se evalúa mejor en la parte ósea para estas mediciones. Es la recomendación de Tatis en su libro. Luego tienes el punto medio del plano biomentoniano, que está acá, son los dos, es donde están las salidas del agujero mentoniano con la parte de la línea media que se traza en el paciente. Luego tenemos el contorno más inferior del agujero infraorbitario o FIOR, así se le llama el punto craniométrico.
Y luego tenemos la cresta del molar superior, ya del primer molar, la cresta, la parte más fuera de esa cresta. Luego vamos a la simetría vertical del maxilar, son mediciones que están establecidas, son fórmulas que están establecidas. Si es mayor, quiere decir que el plano está canteado del lado derecho. Si es menor, el plano está canteado del lado izquierdo. Y si es más o menos, si es igual, tenemos un maxilar normal, ¿ok? Entonces, se hacen las medidas de los puntos. Fior del lado derecho a la línea media, fior del lado izquierdo a la línea media, luego vamos al contorno del molar superior a la línea media del lado derecho y lo mismo al lado izquierdo. Se hacen los valores y ese valor nos da una relación o un número total. ¿Cuál número es mayor, el lado derecho o el lado izquierdo? En el lado derecho tenemos -3, en el lado izquierdo tenemos -2. -2.2, lo cual quiere decir que el maxilar está levemente canteado al lado izquierdo. En su libro, él muestra las diferencias, cuando no pasan de 3, cuando van de 0 a 3 milímetros, cuando van de 3 a 6 milímetros o de 6 a 10 milímetros, lo cataloga como leve, moderado o severo, y de ahí pues ustedes se ayudan para su decisión de tratamiento eh, en cuanto a la terapéutica que ustedes quieran hacer o el sistema, lo que sea que vayan a hacer, si es un tratamiento que van a acentuar solo con braques o si quieren irse a un tratamiento combinado quirúrgico y ortodoncia, ahí ya son sus decisiones. Otro de los valores que se consideran es la horizontal del maxilar, donde se mide, obviamente, la misma línea media sagital, nasion, espina nasal anterior, incisivo central superior, el medio de los dos y el contorno más inferior de la sutura cigomática o malar, que está acá, es el punto mal. Ahí van los dos. Y medimos cuánto es de un lado y cuánto es del otro en términos de, para ubicar cuál es la simetría del maxilar. Tenemos un maxilar simétrico en sentido horizontal del lado derecho, un maxilar asimétrico, perdón, en sentido horizontal del lado derecho si el valor obtenido es mayor, si el valor obtenido es menor es del lado izquierdo y si es un valor igual está normal. Es decir, cuál de los dos lados en sentido horizontal tiene una asimetría. Esto se saca también, me parece, cuando hacemos el análisis de la fotografía se puede hacer, pero tenemos obviamente la superposición de los tejidos blandos. Acá están los valores y conseguimos que el maxilar es asimétrico en la horizontal del lado derecho, lo que nos va con relación con la medida anterior, que también tenemos un maxilar un poco más canteado hacia el lado derecho, es decir, el paciente es más asimétrico del lado derecho. Son dos medidas, dos puntos que toma algo de tiempo ubicarlos, porque obviamente hay que centrar el modelo, hacer la suma, la resta y las mediciones con las herramientas del visualizador tomográfico para luego poder sacar cuál es el valor real que tenemos. Luego pasamos a la parte mandibular y de mentón, donde también hacemos mediciones. La primera que se hace es, esta es bien conocida por todo el mundo, es la asimetría de rama y cuerpo mandibular, donde se mide, obviamente, desde la parte más cefálica del cóndilo hasta el punto medio. Y luego de mentón a gonio, ambas, rama mandibular y cuerpo mandibular, se establecen valores en milímetros y se saca la diferencia. Está leve, ligero, no es tanto. Luego medimos en cuanto a la vertical de las ramas con nacio y gonio a ambos lados, lado derecho y lado izquierdo. Este es uno de los triángulos famosos para medir la simetría vertical de las ramas. Se sacan valores, si es una simetría mayor, obviamente la rama más larga es la derecha, si es una simetría menor es la izquierda y si están iguales pues están bastante simétricas las ramas. En este caso es bien poquito la diferencia, es la vertical, es decir, el lado derecho es un poco más asimétrico, pero es leve, la diferencia entre uno y otro es un punto, 0.9. Luego evaluamos los cuerpos mandibulares, donde se evalúa KS, que es como este punto acá, es el punto más lateral del contorno posterior inferior de la rama, y obviamente pogonio, que es el punto más anterior del mentón. Se hacen las mismas valoraciones de medidas, se restan entre ellos, y en cuanto al cuerpo, el cuerpo es más asimétrico del lado izquierdo, es leve. Luego podemos medir los ángulos goníacos,
tal cual se hace en una lateral. La diferencia aquí es que obviamente hacemos el lado derecho y el lado izquierdo, porque podemos mover el volumen de ambos lados. Luego, una medida que se incluye, que esta medida sale y la piden bastante los cirujanos cuando van a operar y decidir cómo van a nivelar esa posible diferencia que tengan de la mandíbula, si se van a una ortognática solo mandibular, esto es el análisis de Fariña, ¿ya? El análisis de Fariña tiene medidas muy específicas. Esto es un protocolo que se hace, que sale a partir de este artículo, se los puedo compartir, en donde se toman 4 puntos. El cóndilo, el primer punto es la parte superior del cóndilo, luego se traza obviamente una horizontal que va paralela a todo el contorno de la rama mandibular hasta agonio, y todos los siguientes puntos deben cortar en ángulo de 90 grados. La línea B, que es el que se correlaciona con la escotadora sigmoidea, la línea C, o el punto 3, que es el que se correlaciona con la língula, y obviamente luego el gonio. Y se sacan mediciones de cada punto, a manera de evaluar dónde está el crecimiento mayor. En el caso de que sea una hiperplasia condilar, por ejemplo, es donde más se pide, para ver en qué trayecto realmente es donde está la diferencia de crecimiento. Si es la longitud de la rama al cóndilo, la longitud del cóndilo completo hacia la escotadura sigmoidea, si es el cóndilo hacia la língula, o si es la longitud completa de la rama. Son valoraciones que se hacen tanto del lado izquierdo como del lado derecho y se sacan la diferencia. Temas obviamente cuando el paciente va a hacer un tratamiento multidisciplinario ortodóntico quirúrgico. Luego hablamos puntualmente del mentón y la simetría de ese mentón, hacia dónde está desviado, marcando la misma línea media que vamos trabajando con el contorno del foramen mentoniano a ambos lados y la sínfisis mentoniana. Y se hace un pequeño triángulo que se mide dependiendo de la diferencia de los dos. Igual si es mayor, está desviado a la izquierda; si es menor, está desviado a la derecha; o si tenemos los mismos valores, pues tenemos un cóndilo bien simétrico. La diferencia de este paciente no es marcadamente asimétrico, pero sí tiene diferencias leves en los lados. Por supuesto, en un paciente que va a una valoración quirúrgica, esto toma mayor relevancia de simetría. Y por último, se trabaja un pequeño informe radiográfico resumen de qué se encontró: dientes ausentes, si hay alguna alteración morfológica o anatómica, igual para la mandíbula, cómo están los cóndilos en un grosso modo. Por supuesto, si hay algunas alteraciones de los cóndilos se establecen, si tiene quiste, si tiene erosión, si tiene todas las patologías condilares que ya vieron con la doctora Dalsa. Y por supuesto se ponen otros hallazgos que se consideren de relevancia. En este caso el tabique nasal estaba levemente desviado, la concha media si era bullosa como era, y el receso pterigoideo del seno fenoidal derecho estaba agrandado en este caso. Eso es un poco lo que yo les traía como para compartir de qué es lo que se hace a través de un combing para toda su abanico de opciones diagnósticas que quieran empezar a ejecutar una vez que salgan del posgrado o durante el posgrado, o sus pacientes más complejos. Pati, preguntas están por ahí. No sé si hablé muy rápido, hablo muy rápido, y si nadie me interrumpe, hablo muy rápido también. Como importante destacar, porque yo entiendo que esta valoración no todo el mundo la coge, para mí tiene relevancia esto en su decisión clínica, es lo que más piden, es lo que más se solicita, y obviamente vía aérea, cuando están evaluando pacientes en crecimiento. Lo que pasa, ajá, y te pongo un poquito en contexto, Maffer. Ellos justamente están en una migración de que están dejando la imagenología 2D, y está pasando mucho como están en Estados Unidos, que todo es tridimensional. Entonces ellos están pasando un poquito por la conversión, que van a tener que integrar los protocolos así, porque en Estados Unidos, Chile y Perú son protocolos como los acaba de dar la doctora Maffer, que se hacen como bien generalizados. O sea, a pesar de que, un ejemplo, sus pacientes no vayan a hacer una expansión quirúrgica o no vayan a colocar un coahelix, normalmente acotan, por lo menos Chile, Perú es así, bueno, la doctora Maffer me corrige, hacen análisis de pelo.
para ver, ¿sabes? En sutura. Sí o sí hacen los dos. A veces no se solicita todo este estudio tan largo de cortical y todo, pero sí o sí en el diagnóstico previo a la decisión de brackets es pen y sutura. Van como de la mano. Es bastante pedido. Porque a veces, a pesar de nosotros no hacer la expansión propiamente, nosotros manejamos torque. Sí. Entonces, por eso puede ser viable o es importante tomar en cuenta eso y a veces tomar en cuenta más bien allí también el tejido de soporte, que normalmente es más fácil verlos ese corte, ¿no? Y cuando uno también lo nota cuando hace un análisis de pena a nivel tridimensional, ¿no? Entonces, bueno, como que ellos van a estar mucho más familiarizados que posiblemente estuvimos mi grupo o mi corte en ese momento, porque a nosotros no nos exigían el 3D a menos que el paciente fuera como que un caso esporádico. En cambio, ustedes van casi que de la mano que van a tener que hacerlo. Posiblemente se pueden alterar el orden un poquito más arriba, un poquito más abajo, ¿sabes? O capaz se escapa alguna característica o incluyen muchas más. Pero prácticamente van a tener que hacerlo bastante completo a lo que lo hace un imagenólogo, un radiólogo. Igual que con las angulaciones, doctora. ¿Perdón? Igual que con las angulaciones y todo que hace cada doctora. Yo la Eh, saco desde el combing. Ustedes esto lo hacen en valoración de modelos, me parece, en la práctica. sí. Si ustedes hacen scan, ahorita hay software que con el escáner introlar, cuando tú haces el scan en oclusión, también te hace una valoración de angulaciones del grupo posterior, posterior y anterior. ¿Es posible hacer? Sí, es posible hacer. Todo depende de lo que ustedes requieran. Desde mi lado, que es radiólogo, es ayudarlos a ustedes en el diagnóstico. Esto es como lo mínimo de un diagnóstico complejo, de, como dice el título, de un protocolo diagnóstico para ortodoncia estándar, pero depende de tus requerimientos en conversación con el radiólogo que trabaje contigo. Si así lo van a hacer, esto se puede modificar. ¿Qué tipo de paciente tienes tú? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres incluir? Están los triángulos de Erti, que es para maxilar y mandíbula, visto desde axial, desde posterior a superior, de caudal a cefálico, que también son bien famosos. Él lo hace puntualmente en sus pacientes quirúrgicos. Como te digo, hay un abanico, esto es lo mínimo que se evalúa, así se está trabajando ahorita en muchos sitios, pero no es un protocolo estándar, siempre va a la mano de la comunicación con el clínico, con el que te ayuda, con el diagnóstico radiográfico, ¿ya? Sentarse a hacer esto es trabajo. Es al menos en el mejor entrenamiento, al menos 1 hora, 2 horas de procesamiento de imagen, ¿ya? Cuando uno está empezando, toma más. La primera vez que yo hice una valoración completa de esta en ese momento, mi jefe en Chile me demoré como 3 horas en un solo volumen. Esto no es algo rápido, por eso va de la mano con el centro radiográfico que emite y que tiene este servicio disponible. Porque por supuesto, tú recibir un PowerPoint donde ya está todos los valores tomados, para ti va a ser mucho más fácil en tu decisión clínica y en tu conversación con tu equipo de ortodoncistas, de trabajo con el paciente y la toma de decisiones, a pasar 3, 4 horas primero solo procesando imágenes. Porque esto va desde un procesamiento, obviamente, de imágenes tomográficas. Exacto. Y aparte que cada subcaracterística o cada ítem, por así decirlo, te puede incluir muchos protocolos o solo uno que sería como el básico, ¿sabes? En el caso de asimetría, un ejemplo, solo que vayas desde Nation hasta los 2 puntos, hasta Nation, allí ya te da una simetría general. En cambio, podemos incluir más características que vaya incorporando como para ir corroborando o para que sea más específico en sí. Okay. ¿Alguna otra duda? No sé si ya nos puedes pasar los artículos y lo que tengan. Bueno, aquí te comprometen que si puedes pasar los artículos y por allá atrás que si puedes tus calcos o tus resúmenes que estaban bien bonitos con colores y demás. El Uno de, mi chuleta, como le digo yo, mi chuleta del posgrado. Lo que pasa es que eso lo hice yo con el iPad cuando estaba estudiando. A mí realmente esas imágenes siempre me ayudan a mirar para atrás, porque creo que algo siempre se nos pasa. La lateral da muchísima información, más allá de las medidas, aunque uno no lo crea. Si tú afinas el ojo, ahí ves todo el triángulo de Waldeyer, si tienes interacciones o no, y a su vez hay mediciones de vía aérea subjetivas, no son objetivas,
a través de una cefálica lateral, ¿cómo yo puedo hacer? Son métodos. Yo les decía, esto es un mundo entero. Podemos pasar una hora hablando de esas medidas subjetivas que se hacen en la cefálica lateral, cómo las paso al combing. Algún otro rato que quieran o que estén hablando de eso y podamos desarrollarlo, se puede desarrollar. Son largas, van dependiendo de la vértebra, de C1 a C6, se generan ángulos por cada cuerpo vertebral y se mide dónde está ese componente esa imagen radiolúcida de la vía aérea y de ahí se sacan imágenes subjetivas. ¿Por qué son subjetivas? Porque nosotros estamos viendo solo dos planos del espacio, porque es una imagen 2D. Por eso le dice subjetiva, pero te da una idea de qué está pasando. Ya, más allá de, y obviamente con todas las medidas cefalométricas que ya conocemos de todos los autores que siempre han existido. ¿Ya? Si tú ves la diferencia de uno con otro, el segundo paciente que está aquí, por supuesto, no tiene la adenoide hipertrófica y está perfectamente amplio el paso de la vía aérea. Entonces, si tú solicitar un estudio completo y grande de tomografía con tu cefálica lateral, tú puedes evaluar ciertas interferencias a nivel de coanas, a nivel de tonsilas, que pueden ayudar, obviamente. Y el método subjetivo, son tres los más conocidos. Es largo, entenderlo no es tan fácil porque es a tema un poco artístico, es como hacer las mediciones de cefalometría, ya se va vértebra por vértebra, luego una horizontal real, tiene su embolatada que no era como la función de esta hora de compartir la parte radiográfica, pero existen. Si los quieren saber, tendría que chequear si tengo los artículos, se los puedo pasar. Sí o sí, tengo el de sutura, lo tengo, el de análisis de PEN lo tengo, el de biotipo, mediciones de biotipo también, los tres que les puse acá. El libro no lo tengo en digital, lo tengo en físico, ese sí no se los podría pasar, no se los puedo compartir. Tengo este lo tengo completo, el de Fariña. Y el Yo libro, sí. bueno, es un poco costoso, está alrededor de los $350, lo vi en oferta en estos días, digital como en 220. Ah, ofertas. Pero, pero Yo hay sí. artículos, los artículos hay que pagarlos. Yo el de Ertin no he logrado conseguir el artículo, pero él tiene la explicación de sus medidas completas en su Instagram. Easy 3D lo explica la parte de los triángulos mandibulares. Esta gente, yo les puse la foto en algún lado, espérame. Ah, nos contó que sí, que es como una plataforma. Sí. Easy 3D trabaja de manera digital, ellos. Es un poco caro porque este tipo de análisis está alrededor de los $200. Es caro. Easy 3D es de los más caros. Pero bueno, existe, ¿no? El que sea caro no quiere decir que nosotros no tengamos el conocimiento de que está ahí, de que es una herramienta, de que si tienes un caso complejo y lo quieres solicitar, esto trabaja a nivel mundial. Uno necesita, distintamente donde tú estés, tú te creas un usuario en su página y lo haces. Está la gente de Bean Readers. Bean Readers también hace una valoración para ortodoncia. La doctora Mónica Piña también hace una valoración para ortodoncia. Y de ahí van como lo que necesites. Si solo quieres evaluar PEN y sutura, solo pides PEN y sutura. Eso se hace, eso se maneja así a través de la plataforma. Y el centro radiológico de Arte y Silva es Easy 3D. Total. Mira, yo sí tengo dos dudas puntuales. Una es que, ¿cuál es tu punto de vista entre lo correcto de craniometría? O sea, porque a veces siento que puede ser un poquito de semántica como resorción, reabsorción. O Sí, en escuelas donde te preparaste, pues también. sí, verás, como que a nivel de mi posgrado, cuando decían como cefalometría 3D, eso realmente no existe. Hay programas que te lo ponen, pero siempre la filosofía de mi escuela en la que yo me formé, que es la Universidad de Chile, no, eso no es un término acertado. Hay cefalometría 2D, pero la cefalometría 3D como tal no está desarrollada. No hay un programa que te mida a la vez espacialmente los 3 puntos. Lo que miden los programas, que lo hace, On Demand lo hace, es ir ubicando puntos, pero en los diferentes planos espaciales, pero realmente después te sacan son medidas lineales, que es lo que yo les presenté. Las medidas terminan siendo lineales y comparativas un lado con otro, dependiendo cuál es el plus, es que tú tienes tus lados derecho e izquierdo. Craneometría, porque son medidas que se hacen en el cráneo, ¿ya? Cefalometría puede servir de la mano, pero yo definitivamente para mí no es 3D, se hace en un combine, en un volumen 3D, pero siguen siendo valoraciones lineales, ¿ya? Como tal,
hasta ahora se le dice 3D porque lo evalúas en los 3 espacios, pero ningún programa te lo hace virtual en 3D. Tú tienes que ubicar puntos en cada espacio y luego sacarlos. No hay como tal un 3D que tú muevas el volumen y se ve el ángulo cómo se va moviendo. No, eso no existe, son lineales. Sí, no hay No, como hasta la ahora mi entendimiento, a lo mejor con toda la inteligencia artificial que va saliendo en unos meses sale y alguien lo patenta y alguien lo dice, mira, sí, es así, y tú puedes ver y mover, puede ser. Hasta ahora no. Tatij es el que tiene uno de los libros más completos y todas son lineales a través del volumen 3D. Mira, y por mi parte, cuando vas a la altura de la rama, ¿verdad? Ujú. De estudio que muestras allí, que se usa mucho a nivel del cuando el paciente tiene cualquier tipo de asimetría, no quiere decir que vaya justo a ortognática, porque a veces no van a la ortognática, pero allí ya no sabes si es algo más óseo o Ujú. algo más de, sí, la 43, ajá. O es algo más de, también que puede ser a nivel articular, Ya. pero De tú, Fariña. ajá, ¿tú dónde trazas esa primera tangente? Porque la doctora Daisa lo hace, obviamente cerrando y abriendo el ojo ya y volteada, y ella le da por lo externo. Yo aún no logro cómo guiarme. La tangente Ajá, es en un corte sagital. ok, Tienes que ubicar el volumen en un corte sagital en donde veas la língula. ok, porque el posterior sí lo llevamos al borde posterior de la rama, ¿no? Claro, al borde posterior de la rama sí, pero aquí la tangente va gonio con la parte más superior del cóndilo. Ok, En el plano sagital. Cuando tú ubicas sagital, tienes que ver que el modelo tenga el plano mandibular correctamente ubicado y luego te baja la língula. Ubicas un ok, corte que como está aquí, que te muestra la entrada del canal mandibular. Porque si chévere. no, estás en una posición más derecha, o sea, más látero o más medial. Entonces tiene que ser justo en la salida de la língula. Puedo estar un pelín rotada, es lo que yo entiendo, Ajá. ¿no? Sí. O en vez de tomarla como así, la estás tomando así. No, o sea, sí te sigo, sí es como que un pelín de rotación. Entonces quería aclarar eso porque a veces me causa Sí, mucha confusión. es mover el modelo. Si ves que ahí quizás, obviamente ahí se ve como un tercer molar, pero se le da prioridad a dónde está la língula, en el corte, ¿ya? Porque ahí es donde se valora el punto C. Ok, Esto gracias. es más los cirujanos y sí, obviamente es para ver el componente óseo, donde está fallando el componente óseo. Esto lo toma la doctora Dalce en su protocolo de evaluación de ATM. Esta Sí, y para los ángulos. no he logrado ubicarme bien en las superiores, o Esto sea, yo... lo aprendí de ella. Este Ah, es sí, diferente. Aquí parece que lo estamos viendo en un mismo corte axial, pero no, estos son 2 cortes axiales diferentes, porque el largo de cada cóndilo está ubicado a diferentes alturas. Parece que es uno solo, pero no es uno solo. Porque sí, quizás donde tú tienes la parte más larga del cóndilo, por así decirlo, su eje largo, en el sentido horizontal más largo, no es la misma del lado derecho que el lado izquierdo. Hay que buscar el modelo, el corte axial en diferentes y luego, bueno, uno los une con la media. Pero casi nunca están en el mismo corte axial. claro, entiendo. Ya va que... No de su caída, obviamente tiene su manejo de tiempo que se saca con el uso Aquí, de que usa ¿puede cada quien. dar algo? Que le quería preguntar a la doctora cómo se llama el artículo del doctor Erti para buscarlo. ¿En Ah, qué? el nombre completo cuesta como $50 el artículo. Yo no lo he bajado, yo lo saqué de su página. Yo Y no lo no lo encontré libre, si alguien lo encuentra y me lo comparte, se lo agradezco. Está en esa publicación, él lo nombra. necesitaba en estos días y lo logré por una página y a ver si lo logro. A ver, la de... Sí, hay la página esta que es como árabe, creo, que te saca los artículos, pero yo no lo encontré. No me ha funcionado así tan actuales, actuales. ¿En serio? Yo también. Funciona para los viejos, a mí también, algo así como 2020 para acá, no. Siempre Sí, está te pillo. más visto. Sí, yo tengo la página también, mira, ellos. Punto árabe. Está en una computadora por allí. Ver si funciona más y se las Mira, se comparto. llama Definición de la nueva cefalometría tridimensional, análisis de cefalometría tridimensional. Lo tengo por acá, se los puedo pasar con patita por aquí. Está ahí. En ese, si tú te vas al Instagram de Easy 3D, ellos nombran el artículo ahí.
Es Ok. 2020. Yo no lo he logrado descargar, yo lo he encontrado, solo el abstract, pero todavía no estoy en un nivel en el que pueda pagar solo $50 por un artículo, no. Espero en algún momento encontrarlo. Si alguien lo encuentra y lo descarga, me lo pueden compartir, gracias. Pero es muy... No, Pero él tiene el resumen ahí de cómo lo mide, qué lo mide. Por supuesto, el artículo tiene sus diferentes relaciones de medidas, de ángulos, cuando lo considera normal, cuando lo considera severo, cuando por ahí va. Él habla de eso también cuando da los cursos. Yo lo vi en Ecuador en el 2020, creo que. pregunto por acá alguna otra duda, porque yo sé que ya nos estás dando 1 hora y 1 hora ya cuesta. Eh, Igual ya me vine a la casa, no, no estoy ya en la oficina. Digo que hay que tener práctica para sacar todos los cortes y ponerlos en el orden, saber lo que estamos viendo y todo eso, pero eso es y eso también depende del software. Sí, ¿Del qué? Del del software. software, Claro, del claro. software que tengas. Tienes Todos que esos ir- son trabajados con on demand, pero depende del visualizador que tengas y si tienes o no el software, porque como te mandan las tomografías con visualizador incluido, hay muchas herramientas que el visualizador de compartir no te permite hacer. Generalmente todas te permiten mover el modelo, el volumen en todos los ejes y te permite hacer medidas chicas, pero no te permite, te puedes hacer capturas de pantalla, pero no te permite como sacar reportes directos desde ese punto. ¿Ya? Sí, Es un juego todo depende de lo que tengas. pues te quita un montón de herramientas que no tienes, a menos que tengas instalado el software propiamente. Y eso es todos. Todos, ¿ok? Como o sea, el paquete full porque también si lo tuviesen todos, entonces pesa demasiado. Claro. Entonces, para compartirlo y que sea más fácil. Rometsis de Plan Beca es bueno, On Demand es bueno, los dos tienen VR incluida. Está el Newton de visualización, el que te llega en el CD o en ¿cómo se llama? En el email que te envían, no tiene todas las herramientas habilitadas. El Newton completo es bueno también, los tiene todos. Todo depende de lo que compren o cómo lo quieran trabajar o de lo que quieras puntualmente hacer. Si tú solo quieres ver qué es lo importante aquí, saber qué es lo que tú vas a pedir al centro radiológico. Si tú lo vas a trabajar directamente tú y no vas a solicitar que te trabajen el modelo, sino que solo vas a pedir la toma radiográfica o la toma tomográfica en este caso, vas a pedir un cráneo completo, al menos un 16x13, un 16x16, dependiendo, un campo grande. Si quieres evaluar corticales puntualmente, porque tienes un caso en donde a lo mejor tú crees que hay dehiscencia o que puede haber fenestración, ahí el modelo no puede ser grande, porque vas a perder la continuidad de la cortical, que es un detalle muy chiquito. Es lo mismo que pasa cuando quieres evaluar ATM directo. Si tú pretendes evaluar cambios sutiles en las corticales del ATM con un volumen muy grande, puede que se pasen desapercibidos porque no tienes el nivel de detalle, no tienes el voxel pequeño solicitado y empieza como a complicarse la situación. Eso es conocimiento básico de los follow view de los combing y dependiendo del centro donde quieras. No es lo mismo trabajar un volumen de cráneo completo a trabajar un volumen de zona, ¿ya? O medio, depende de lo que quieran hacer. Para su posgrado, para su trabajo después, para sus tesis, lo que sea que vayan a trabajar. Y me alegra saber que la central está migrando. Eh, no todo el mundo lo hace todavía, pero creo que es el futuro de la ortodoncia en unos cuantos añitos. Sí, exacto, esperemos. A ver, ¿alguna otra duda? ¿No? Solo quiero agradecerte de verdad por el tiempo. No, para Nada. el que quiera ayuda, pues Pati tiene mi contacto. Yo no soy muy activa como radiográficamente en las redes, es un plan, pero aún no lo llevo a cabo, no tengo tiempo, pero si necesitan de mí, siempre, por supuesto, a cualquiera de la central estoy abierta a ayudar o a ver. Les paso los artículos con Pati, lo hago ya porque si no se me va a olvidar. Y nada, a la orden cuando necesiten a una radióloga. Solo eso, diagnóstico radiográfico. Lo demás es decisión de ustedes. Bye, mil gracias. Bye bye, chicos.